Hola, soy José Miguel. Hoy hablaremos acerca de la garantía de irretroactividad de las leyes prevista en el artículo 14 constitucional. En esencia, se reconoce aquí el derecho de los gobernados a que no se dé efecto retroactivo a ninguna ley en su perjuicio. Es decir, que ninguna ley puede regir ni tener fuerza sobre acontecimientos previos a su entrada en vigor si con ello se le ocasiona un daño a la esfera jurídica de los gobernados. Es decir, una ley que se crea apenas en el 2021 no puede surtir efectos hacia atrás en el tiempo y causar daños o efectos negativos a los gobernados, porque de lo contrario se violaría esta garantía de irretroactividad, es decir, que no puede tener efectos sobre el pasado. Si por ejemplo se creara una ley en el 2021 y se dijera: a las personas que obtuvieron ingresos en 2019 y 2020 se les cobrará un impuesto del 20% sobre sus ingresos, se estaría en presencia de una ley retroactiva, violatoria de la Constitución. ¿Por qué? Porque con una ley creada en el 2021 se estaría dando efectos hacia atrás y se estarían imponiendo consecuencias negativas, como lo es el cobro de impuestos, a situaciones o hechos que tuvieron lugar antes de que llegara a existir la ley. Entonces, eso sería un ejemplo de aplicación retroactiva en perjuicio de los gobernados. Si ustedes leen con detenimiento el 14 constitucional, no se prohíbe la retroactividad benéfica. Es decir, que si una ley se crea en el 2021, pero beneficia o releva de consecuencias negativas a los gobernados que ya se les habían impuesto con anterioridad, entonces esa retroactividad en beneficio de los gobernados no está prohibida. Y de hecho sucede en derecho penal. Si alguien fue sentenciado por secuestro y supongamos que en el 2020 la pena máxima era de 50 años y se le impuso al protagonista de nuestro ejemplo, pero en el 2021 se reforman los códigos penales y se establece como pena máxima por secuestro 1 año, entonces ese reo tendría la posibilidad y el derecho de solicitar la reducción de la pena apelando a una retroactividad benéfica. Pero si por el contrario la pena de secuestro en el 2021 se hubiese agravado, se hubiese aumentado y ahora la sanción fuese de 100 años, entonces no se le podría aplicar esta pena más gravosa a alguien que cometió un delito antes de que existiese esa ley. En materia fiscal sucede algo muy parecido. En el Código Fiscal existe una disposición expresa que dice que si una conducta que fue previamente sancionada posteriormente existe una sanción menor o se reforma la ley para reducir la sanción, entonces la persona sancionada tendría derecho a que se le aplique la sanción menor entre la vigente cuando cometió la infracción o la vigente en el momento de aplicársele. Por último, en cuanto a este tema de irretroactividad, conviene distinguir entre expectativas de derechos y derechos adquiridos. Lo que protege el 14 constitucional con esta garantía de irretroactividad es que no se nos vulneren derechos adquiridos, derechos o facultades que ya ingresaron en nuestro patrimonio y que son susceptibles de ser exigidos. Pero si solamente son expectativas de derecho, es decir, esperanzas, posibilidades o anhelos de llegar a gozar de tal o cual prerrogativa, esas sí pueden ser derechas, truncadas o vulneradas por una ley posterior. Por lo tanto, para poder alegar que una ley es retroactiva en perjuicio de una persona, tiene que trastocar derechos previamente adquiridos. Si solo son expectativas, sueños o ilusiones de que vamos a llegar a adquirir un derecho, esos por supuesto que pueden ser modificados
por una ley posterior. Los invito a leer el artículo 14 constitucional y los criterios jurisdiccionales que existen sobre los derechos adquiridos para que profundicen en el tema. Nos vemos en un siguiente video.